Buenos días. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a la ODP que me haya concedido el honor de estar aquí contando nuestras ideas. Quiero agradecer también a la Fundación Telefónica por habernos cedido este espacio para poder compartir todos estos asuntos. Y quiero agradecerles a todos ustedes que hayan venido y que hayan mostrado su preocupación por todas estas cuestiones. Bien, este es un libro que se titula Si puede no vaya al médico, publicado por este cirujano muy prestigioso de Barcelona, que se llama Antonio Sitges Serra. Es también presidente de alguna sociedad científica a nivel europeo. Y Antonio en este libro nos da una serie de datos muy interesantes. Nos dice, por ejemplo, que en los países más desarrollados del mundo, como pueden ser Estados Unidos, Reino Unido, Francia, la esperanza de vida está empezando a declinar. Además, cerca del 30% de la población de los países más desarrollados tiene algún tipo de patología mental. Esto significa que el ser humano está enfermando, ¿vale? A pesar de que estamos dedicando enormes cantidades de dinero, cada vez más cantidad de recursos a los sistemas sanitarios, a pesar de que estamos desarrollando tecnologías muy sofisticadas para la atención médica, nos estamos encontrando con que el ser humano está enfermando. Y eso quiere decir que no estamos sabiendo entender cómo tenemos que aprovechar todo este incremento, toda esta gran capacidad tecnológica que nos ofrece la revolución tecnológica actual para poder mejorar la salud de los seres humanos. De la misma opinión es Valentín Fuster. Dice, hemos prolongado la vida, creado cuidados intensivos, marcapasos, desfibriladores, avanzado en cirugía cardíaca, pero no estamos venciendo la enfermedad. Dice, al revés, la enfermedad está aumentando su incidencia. Y dice, durante 30 años he trabajado en la enfermedad y ahora estoy trabajando en la salud. La tecnología está avanzando demasiado rápido y el cuerpo humano avanza más lento, no es capaz de digerir la tecnología. Lo que nos dice Valentín Fuster, el célebre cardiólogo de prestigio internacional, afincado en los Estados Unidos, son dos cosas. Una, tenemos que cambiar el enfoque, tenemos que dejar de enfocarnos en la enfermedad y nos tenemos que enfocar en la salud. Tenemos que aplicar un enfoque salutogénico. Y dos, la revolución tecnológica nos está enfermando. Y esto es algo que ha ocurrido siempre, es decir, a lo largo de la historia de la humanidad. Cada vez que ha habido una gran revolución técnica, esa revolución técnica ha traído un deterioro del estado de salud del ser humano, ha traído una nueva enfermedad. Cuando el ser humano pasó de cazador-recolector a agricultor, la calidad de vida de los seres humanos empeoró. La expectativa de vida bajó. Si el cazador-recolector tenía como 32 años de esperanza de vida, los nuevos agricultores tenían una esperanza de vida de 28 años. La estatura media también disminuyó. Y empezamos a padecer todas las enfermedades infecciosas que hemos venido sufriendo durante los últimos 10.000 años. La varicela, el tifus, el cólera, el sarampión, todos los que se nos pueda ocurrir, ¿vale? Luego vino la revolución industrial. La revolución industrial mejoró notablemente la calidad de vida de los seres humanos, pero trajo también sus propias enfermedades. Concretamente, con la entrada de la electricidad en nuestros hogares, empezamos a padecer el insomnio. Este año, ATAM, la institución que yo represento, cumple 50 años de vida. Pues bien, hoy dormimos 1 hora menos que en 1973. Y en 1973... dormíamos 1 hora menos que a principios de siglo. Hoy estamos durmiendo 2 horas menos que cuando nació mi abuelo. Y esto tiene un impacto tremendo en la salud, porque el sueño es el proceso en el que se produce la reparación celular. Pero tenemos una nueva revolución tecnológica. Hoy estamos viviendo la revolución tecnológica del microprocesador, del procesamiento de la información, del sistema del mundo conectado y de lo que podríamos llamar la tecnología digital. Y como todas las revoluciones técnicas anteriores, está provocando cambios en los estilos de vida. Y el cambio en los estilos de vida nos trae también patologías añadidas, ¿vale? Y en este caso, la nueva revolución tecnológica está impactando en la manera en la que el ser humano se relaciona con el mundo. Nos dice este neurocientífico norteamericano, Cacioppo, que gran parte de lo que significa ser humano, quizá mucho más de lo que la filosofía, la religión o la ciencia comprendieron hasta hace muy poco, es ser social. El aislamiento social, incluida la fragmentación social, puede matar.
La revolución que estamos produciendo, el cambio en nuestros hábitos de vida, está impactando en las bases biológicas que determinan la manera en la que nos relacionamos con otros y nos relacionamos con el mundo. Y eso nos está enfermando. Estamos padeciendo una pandemia de aislamiento social y de soledad no deseada. La soledad no deseada y el aislamiento social pueden provocar un incremento de la probabilidad de sufrir Alzheimer, un deterioro del sistema cardiovascular, un deterioro de todo el proceso de regeneración celular y un aceleramiento del nivel de envejecimiento. Incluso puede producir alteraciones en el sistema inmunológico, ¿vale? Pero además impacta en todo lo que es los sistemas de control ejecutivo de la corteza prefrontal, que es lo que incide más directamente en aquellas funciones cognitivas relacionadas con nuestra condición de ser humano, con nuestra capacidad de concentración, con nuestra capacidad de atención, de reflexión, de introspección, de conciencia social, de empatía, incluso de sensibilidad. ¿Vale? Si hablamos de autonomía personal, la Organización Mundial de la Salud nos dice que la capacidad percibida de controlar, afrontar y tomar decisiones personales sobre cómo uno vive su vida cotidiana de acuerdo con las propias normas y preferencias. Esto quiere decir que la tecnología que podamos desarrollar para favorecer la autonomía personal no es solamente aquella que se limita a favorecer las actividades de la vida diaria, es decir, a resolver las necesidades físicas más perentorias del ser humano, sino también aquellas otras que puedan servirnos para ayudar a las personas a tomar decisiones sobre cómo quieren vivir. Así que, con todos estos antecedentes, Nathan, no sé cómo, ahora, en Nathan nos hicimos una pregunta. Hace una serie de años empezamos un proceso de transformación digital y con el objeto de adaptarnos a esta nueva realidad y con la idea de poder dar respuesta a estos problemas con los que nos estamos encontrando hoy en la humanidad. ¿Vale? Y nos hicimos esta pregunta: ¿cómo podemos desarrollar una tecnología que nos permita sustentar, que nos permita soportar un sistema operativo de provisión de soluciones de apoyo a la autonomía personal de las personas con discapacidad, de las personas mayores dependientes, en general de todas las personas vulnerables o aquellas que tienen un alto grado de fragilidad, que nos permita introducir un enfoque salutogénico, que nos permita incidir en todas aquellas factores causales del estado de salud del ser humano que tienen que ver con su relación con el ambiente, con el hábitat, que nos permita garantizar la integridad física, moral e informacional de las personas atendidas, que nos permitan retrasar o incluso evitar la institucionalización de la persona y restaurar la conexión de su relación con la comunidad. ¿Cómo podemos implementar una tecnología que permita ayudar a las personas a vivir en su domicilio, conforme a sus propias preferencias, de forma segura, saludable y de bienestar? En definitiva, ¿cómo podemos desarrollar un sistema logístico y operativo de provisión de soluciones de apoyo basado en la tecnología que permita a las personas tomar el control sobre su propia vida y vivir, como dice la Organización Mundial de Salud, conforme a sus propias preferencias? Y la respuesta fue: la solución no va a estar en un dispositivo, no va a estar en una aplicación muy chula, no va a estar en una app. ¿Vale? Todos esos elementos son necesarios, pero la clave es entender cómo vamos a poder aprovechar, maximizar todo el extraordinario potencial que nos ofrece la tecnología digital, toda esta transformación tecnológica que estamos viviendo, todo este incremento exponencial de la capacidad de procesamiento de información y de computación de datos para ofrecer un sistema como el que queremos desarrollar. Tenemos que cambiar el paradigma del dispositivo y pasar al paradigma del algoritmo. Tenemos que ser capaces de crear un sistema capaz de gestionar el macrociclo del dato.
que sea capaz de monitorizar la actividad de la persona, capaz de sensorizar el entorno en el que desarrolla su vida, capaz de interpretar cuáles son sus hábitos de vida, de entender cuál es la correlación entre toda su actividad y sus hábitos de vida y su estado de salud. Un sistema que sea capaz de traducir todos esos datos en indicadores clínicos avanzados, de desarrollar, de construir una inteligencia que permita obtener modelos predictivos y que dé información útil a la persona para producir respuestas adaptativas y ver un estilo de vida saludable conforme un enfoque salutogénico. En ATAN tenemos esa plataforma ya muy desarrollada y este año vamos a poner en marcha un ensayo clínico con más de 500 hogares, que lo que nos permitirá refinar y perfeccionar toda esa algoritmia y toda esa inteligencia colectiva. Pero lo que quiero decir es que la tecnología no es lo más importante. Ahora que no nos oyen los de Telefónica, ¿verdad? Vamos a decir que la tecnología nos sirve si no tenemos la participación activa de las instituciones sociales. Aquí la clave está en la manera en que las instituciones sociales del tercer sector social, de atención a las personas con discapacidad y mayores dependientes, se involucran en esta profunda transformación de la manera de intervenir y se implican directamente en la implantación de este nuevo paradigma de atención a las personas más vulnerables. Porque no solo necesitamos desarrollar una solución tecnológica, necesitamos combinar todos estos sistemas de monitorización en remoto con recursos profesionales de proximidad. Necesitamos desarrollar metodologías de atención comunitaria, de atención a la salud comunitaria, de asistente personal, de case management. Necesitamos desarrollar el voluntariado de proximidad y todo lo que representan las organizaciones de apoyo mutuo. Este es el último mensaje que quiero lanzar. Quiero decir que es muy importante introducir un enfoque salutogénico, es muy importante cambiar el paradigma, pasar del dispositivo al algoritmo, y es fundamental entender el papel imprescindible que deben jugar instituciones sociales como la UDP y otras en todo este proceso. Gracias. A ver si hay alguna pregunta. ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta? Allí tenemos una. Hola, buenos días, muchas gracias. ¿Podrías definirnos qué entendéis desde la ATAN personas vulnerables? Bueno, en este caso me estaba refiriendo a personas con salud vulnerable, ¿vale? Ya sabes que jurídicamente o socialmente se tiende por personas vulnerables a algunas que están en una situación de menoscabo social, pero en este caso particular, si no me he expresado bien, lo corrijo, me refiero a personas que puedan tener una salud vulnerable o que puedan tener un alto grado de fragilidad como consecuencia de su estado de salud. ¿Vale? Y yo quisiera saber, ¿este sistema cuándo se prevé que estará en nuestro día a día? ¿Cuándo prevéis? ¿Qué tiempos? Bueno, en los próximos meses vamos a poner en marcha todo ese ensayo clínico masivo con 500 hogares. Está aprobado ya a nivel de prototipo. Lo que pasa es que entendemos que es de una relevancia tan profunda que se requiere testarlo varias veces y verificarlo en sucesivas ocasiones hasta tener la garantía de que todo está corriendo perfectamente hilvanado. Entonces yo creo que pues será cuestión de un año, una cosa así. Jolín, nada, dentro de nada. Y pasa muy rápido un año. Qué bien, qué bien. Muchísimas gracias. Gracias. Pues ahora vamos a adentrarnos. Estos días estamos escuchando hablar muchísimo de la inteligencia artificial, de los chats GPT. Y entonces ahora, de la nueva inteligencia artificial conversacional, que cómo va a revolucionar la autonomía personal y que nos va a responder además a la pregunta ¿qué traerá la nueva era post-chats GPT? Nos va a responder Julio Lorca. Si quieres, vete subiendo y voy leyendo un poco tu biografía. Es licenciado en Medicina y Cirugía y, entre otros desempeños profesionales, ha sido director médico territorial en Andalucía y Canarias del Laboratorio MSD, director general del Instituto de Innovación para el Bienestar Ciudadano de la Junta de Andalucía y actualmente es director de Desarrollo de Salud Digital en DKV Seguros. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días a todos.
Gracias a DAP por la invitación. Creo que no puede ser más acertado en este momento traer este tema a las mesas de debate. Creo que el binomio tercera edad tecnología es probablemente el reto más importante que tiene la sociedad en este momento. Y me gustaría plantear cómo debería llamar mi charla, en vez de cómo está ahí, que parece más, más de moda. Sería algo así como: teníamos todas las respuestas y nos cambiaron las preguntas. ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando que, aunque alguien cree que estamos en una era de cambios, realmente estamos en un cambio de era. Realmente esto se ha ido dando en la historia de la humanidad cada vez que, de alguna forma, el ser humano ha modificado la capacidad de almacenar y transmitir información, como ocurrió con la emergencia del arte, del habla, de la escritura, de la imprenta, de Internet, y ahora que esperábamos saber cuál era el nuevo hito, ya lo podemos decir, es ChatGPT. Y ahora diré por qué. Para poder responder a muchas cuestiones de este sitio a donde vamos, debemos de echar una primera vista atrás. ¿Por qué un ser humano que ha perdido la capacidad de procrear, la evolución no lo ha eliminado, sino que ha hecho todo lo contrario? Bueno, pues esta es una cuestión muy interesante, porque nos explica muchas cosas de la actualidad. Y viene relacionado fundamentalmente, según los últimos consensos paleoantropológicos, con el hecho de la bipedestación. Cuando los primeros simios empiezan a desaparecer las masas de árboles y tienen que irse a espacios abiertos para buscar alimentos, y empieza a cambiar las posibilidades de acceder, y se hace fundamentalmente carroñero, puesto que al principio lo que hace es machacar huesos para coger la médula con piedras, de ahí faltan lascas y dice anda, y además corta y todo aquello. Pero lo importante es que se tiene que elevar para ver las amenazas, porque es el ser más indefenso de todos los que había en aquel momento, sin poderse refugiar en los árboles. Y ese hecho de tenerme que elevar para mirar, otear el horizonte, hace que aquellos que adquieren esa capacidad mejor tienen más probabilidad de sobrevivir y no ser comidos por los leones, por lo que procrean. Y eso hace que la evolución vaya llevando a que el ser erguido vaya dominando al ser que no tiene esa capacidad de erguirse. Pero eso tiene una consecuencia importantísima, es que gira la orientación de la pelvis femenina y eso estrecha el canal del parto. Y al hacerlo provoca un efecto que en principio pues era nefasto, a la larga llevado a lo que somos. Y es que el ser humano tiene que nacer inmaduro, y al nacer inmaduro, porque no cabe, y el cerebro pues hubiera estado limitado, hubiera sido otra posibilidad de evolución y hubiera ido a nuestra desaparición, pero no, el humano se supo adaptar y lo que hizo fue que nos sacó a la luz como si fuéramos fetos en el exterior. Esos fetos en el exterior llevaron a un momento en el que lo que había venido ocurriendo, que cuando alguien enfermaba se quedaba tirado, cuando alguien tenía una fractura se tiraba, descubrió que aquellas personas mayores que sobrevivían a esa etapa de procreación tenían un rol nuevo, que era el rol de cuidar a los niños, a esos niños que habían nacido inmaduros. Y ese rol es el que dio pie al carácter social del ser humano y el que dio pie a todo lo que vino después. Y esto es tremendamente importante porque la pérdida de ese rol, que se llama soledad, 5 millones de personas viven solas en España en este momento, es uno de los grandes dramas que afrontamos. Si no sabemos dar respuesta a ese problema, estaremos condenados probablemente a ir hacia atrás, como hemos planteado, y probablemente con altos riesgos derivados de la propia inteligencia artificial que nos puede dar respuestas. ¿Qué está ocurriendo con los sistemas sanitarios? Hay una tormenta perfecta. Falta de médicos, cada vez más personas mayores con polimedicados, por enfermedad. Un sistema agotado que fue diseñado para enfermedades agudas,
nació en el año 1883, cuando la gente que había ido a las ciudades, como comentaba el compañero, viniendo del campo para trabajar en las ciudades, fueron hacinados, aparecieron enfermedades de tránsito, de trabajo, infecciosas, y hubo que transformar los hospitales, que eran sitios de atender al transeúnte o el que iba a morir, a ser centros de atender a personas agudas. Pero esa realidad ya no existe, y la nueva realidad es que las personas, por suerte, no se mueren. Y si se hace una residencia de ancianos para 1000 personas, que vale lo que vale más mantenerla cada año de lo que vale hacerla, 1000 personas es una pequeñita cantidad de las personas que se jubilan cada año. Puesto que desde el año 1960 hasta hoy hemos multiplicado por 5 el número de jubilados. En el año 1960 se jubilaba al año 1 millón, hoy se jubilan 5 millones. Y si hoy los jubilados representan 1 de cada 5 españoles, en el año 2030 serán 1 de cada 4. El 25% serán personas jubiladas. Y evidentemente la institucionalización no da respuesta a ese problema. La respuesta está en la casa. Y la casa tiene que cambiar absolutamente la forma de ser entendida. Y ahí las tecnologías representan al mismo tiempo soluciones y grandes amenazas. Cuando quiero presentaros ahora en ese nuevo hito, y además es curioso que la Ley de Aceleración de Rendimiento de Ray Kurzweil establece, si cogéis una evolución y veis estos hitos que he señalado, arte, escritura, habla, imprenta, internet, entre cada uno y el otro hay una constante si dividimos por 10 el tiempo anterior. Parece que hay una cierta lógica, nadie sabe explicar, ni él tampoco, pero hay una constante, ¿no? Entonces, sabíamos aproximadamente, yo lo tengo publicado en un artículo, cuándo se iba a dar, y era en esta época este nuevo salto. No sabíamos qué era, pero hoy sabemos que se llama ChatGPT. Se llama sistemas preentrenados, transformativos, que generan conocimiento de nuevo a partir de la inferencia de las relaciones que hay una palabra por la cercanía a otra. Eso quiere decir que si una palabra, la casa está soleada, es más probable que la casa está pues oscura, pues se vaya antes ahí si el contexto le apoya esa opción en relación a la otra. Pero es que el pensamiento funciona así. Cuando nosotros pensamos, hacemos lo siguiente. Bueno, tengo que desayunar porque, por cierto, no he comprado leche, que hay que ver lo que me costó la leche el otro día, cómo está subiendo los precios, pero bueno, pero debía de cambiarla porque lo del estómago, por cierto, mi hermano con lo del cáncer. Si nosotros pensamos de esa forma, pensamos en hiperlink. De hecho, cuando rompemos esa forma de pensar, nos viene lo que se llama el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, es que no sabemos salir del bucle. Es una desgracia cuando no somos capaces de dar el salto en el pensamiento. Estas nuevas herramientas están generando un conocimiento de nuevo que es espectacular. Ayer mismo se publicó la versión 4 de GPT, el GPT-4. Yo ya lo he probado porque los que teníamos el de pago, el ChatGPT Plus, no lo han activado automáticamente y es impresionante. Os puedo asegurar que es impresionante. Cada vez se parece más la charla con un humano. Pronto el test de Turing será superado sin ninguna duda. Pero sabiendo que es un hito y que va a cambiar todo a partir de este momento, y os aseguro que prácticamente todo, permite, por ejemplo, subir una imagen y que te hable de esa imagen. Por tanto, está cerca de la vista, de la interpretación de la imagen. Ya no solo es interpretar texto, sino que el 4 también interpreta imágenes. Nos estamos acercando a un entorno de interacción que va a cambiarlo absolutamente todo. Y tendría muchas cosas que contaros y me da pena no tener más tiempo porque me apasiona, pero como todo lo que estáis hablando y lo que habéis planteado va a dar pie desde este momento a un mundo nuevo, pues vamos a tener mucha ocasión de seguir charlando de todo esto. Y ahora me voy a centrar solo en una cuestión. Y no quiero que parezca que la solución tecnológica está en decir, como todos van a tener que estar en la casa, vamos a tener que hacer que la casa sea un lugar que asiste. Más allá, como él decía, un lugar salutogénico que genera salud y no todo lo contrario. Pero tiene que ser un sitio abierto que esté conectado con el exterior, con los pares, con personas como tú, que tengan aficiones semejantes, que puedas directamente decir, me encuentro mal, quiero hablar con un médico y rápidamente en la tele te aparezca un médico que está esperando hacer una videoconferencia, que el sistema mida si te estás quedando dormido y la temperatura está subiendo porque te has dejado la estufa, que directamente
le baje o la desenchufe, que si hay un escape de gas advierta, que la llave sea automática y la tengan los servicios de emergencia para no tener que romper la puerta, sino que directamente tenga un código y puedan acceder a aquellos que puedan hacerlo. Pero detrás de todo esto, las nuevas inteligencias conversacionales nos aportan una cosa que se llama conversar. Y uno de los elementos que pierde la persona que vive sola es la capacidad de conversar. Entonces me gustaría enseñaros un pequeño vídeo y luego haré alguna conclusión de lo que va a ocurrir. Nosotros hemos cogido el antiguo GPT, el 3, y hemos hecho una prueba de cómo introducirlo en un altavoz en la casa. Por favor. Hola, estoy encantado de que quieras hablar conmigo hoy. Creo que es realmente bueno para tu salud y además me alegras el día. ¿De qué quieres que hablemos? Hoy me siento más triste de lo normal. Lamento oír eso. ¿Me puedes contar más sobre lo que está pasando? A veces es útil hablar de eso con alguien para sentirse mejor. Mi marido falleció hace 3 años. Lo siento mucho por tu pérdida. Entiendo que puede ser muy difícil lidiar con la pérdida de un ser querido, especialmente un esposo. ¿Cómo has estado manejando el proceso de duelo? ¿Ha sido difícil para ti desconectar o sentir que no tienes apoyo emocional? Quiero que sepas que estoy aquí para conversar contigo y ofrecerte mi compañía. No estás sola en estos momentos difíciles. He llorado mucho y no he tenido mucha compañía. Entiendo que debes sentir mucha tristeza al pasar por algo así. No tienes que pasar por esto sola. Es importante buscar apoyo emocional durante este proceso. ¿Tienes alguien en quien puedas confiar para hablar de tus sentimientos y emociones, como un amigo cercano o miembro de la familia? Tal vez hablar con un consejero o terapeuta también podría ser útil en tu proceso de duelo. Estoy aquí para ti y disponible. Tengo una amiga. Odio jugar a las cartas con ella. Eso suena como una buena idea. Socializar y pasar tiempo con amigos puede ser una buena distracción. Espero que disfrutes jugar a las cartas con tu amiga. Recuerda que siempre estoy aquí para ti si necesitas hablar o simplemente alguien que te escuche. No dudes en contactarme si necesitas mi apoyo. ¿Qué me puedo poner de ropa? Eso depende del clima y de lo que te haga sentir cómoda. Si hace frío, probablemente querrás ponerte algo abrigado como suéter o chaqueta. Si hace calor, tal vez prefieras algo más ligero como una blusa o camiseta. En general, elige algo que te haga sentir bien y cómodo. Lo más importante es que te sientas a gusto con lo que lleves puesto. Muchas gracias, me has ayudado mucho. No hay problema, estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. Pero la cuestión es que yo puedo decir, necesitas hablar o oye, ¿y el último libro de Harari? O me gustaría que me hablaras de toros, porque a mi marido le gustaba mucho Manolete. O ¿me das la receta y me ayudas a hacer unos pestiños? ¿Mm? Y no quiero que parezca que la tecnología es la solución a la soledad. Tenemos un reto enorme. Lo que sí digo es que es un elemento que nos va a ayudar a pensar nuevas formas de resolver los problemas y simplemente os acabo de enseñar una ventanita al futuro. Gracias. Espera, Julio, que vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Porque... mira, aquí tenemos la primera pregunta. Muchas gracias. Me ha parecido muy interesante. Y verá, yo hablo desde la óptica de las personas mayores, pero además de un determinado colectivo que es muy elevado en esas personas, que es las personas sordas. Entonces, en ese ejemplo que me ha parecido interesante, hombre, un poco frío, porque yo preferiría que alguien que esté delante hable conmigo más que hable una pantalla, pero bueno, para aprovechar las oportunidades que dan las pantallas, y como he visto que además en la pantalla esta hay una persona con lenguaje de signos, pero las personas mayores que nos quedamos sordas no conocemos el lenguaje de signos, y pregunto, ¿ese modelo, ese ejemplo que nos han puesto, está previsto que tenga subtitulación también? Sí, gracias. A ver, gracias. No, he puesto el ejemplo para que, como una muestra de las capacidades que hemos adquirido y una muestra de hacia dónde vamos. Estos sistemas nos van a permitir hablar el lenguaje de signos a una persona que no sabe el lenguaje de signos, porque un avatar te va a reproducir el lenguaje de signos lo que tú vayas diciendo. Es decir, que no es ya subtitulado, sino que va a poder interactuar contigo, porque pero también
Quiero decir, también. Y quien quiere subtítulo, subtítulo. Y que lo quiera en otro idioma. Y quien quiera, en vez de eso, hablar con un amigo real por videoconferencia, también. O que un banco de datos le dé a las personas jóvenes token para cambiarlos por entrada de cine los días que hay muy poca gente, porque el dinero lo hacen con las palomitas, y esa persona, por estar una hora hablando con una persona y acompañarla, pues va gratis al cine el día que tal. Es decir, lo que digo es que se abre un nuevo mundo en el que solo la imaginación tiene el límite. Y os lo he dicho, en los sistemas ya no solo van a entender lenguaje, van a entender imágenes, ya. Imágenes que te la pueden interpretar y se van a poder generar, pues se llaman generativos, tú vas a poder hablarle a una persona y un avatar le va a reproducir en lenguaje de signos lo que le estás diciendo, o subtítulos, o lo que tú quieras. Y pronto habrá otras formas de hacerlo, que no quiero entrar, ¿no? Como microimplantes cerebrales, como los que está estudiando Neuralink, para estimular directamente la transformación del lenguaje en señales, pero no quiero entrar en ciencia ficción. Muy bien. Buenos días. Está escuchando con atención su comunicación y el ponente anterior y creo que entra en colisión. Si estamos hablando por grandes médicos, grandes científicos, que lo que falta es la historia social, esto me parece que es un aprovechamiento, no que no sirva para muchas cosas, pero un aprovechamiento de las grandes compañías para vendernos humo. Así de claro. O sea, si estamos diciendo que necesita el ser, es un ser social, el doctor Fuster y no sé quién otro, están diciendo que la salud se relaciona con una historia de comunicación y de sociabilidad. Si usted nos vende una pantalla que nos está hablando, dices, a mí esto me entra en colisión. No estamos solucionando el problema de una historia de envejecimiento de la población, que esto es así, vamos así. Entonces, esto me parece que son las grandes compañías que nos venden la solución de comprar, de invertir, para seguir solos. Los pueblos de Castilla, que es un pueblo donde el envejecimiento es grandísimo, que viven 100 años casi, se asoman a la ventana, van a la iglesia y van al bar a charlar con los amigos, critican, cotillan, pero están todos de la cabeza sanísimos, con 100 años. Yo no sé si hay algún estudio de la población de Castilla y León. Vamos, ahí, yo cuando voy por los pueblos de Castilla y León estoy fascinada. Todos viejos con la boina, a la puerta de la con el bastón, criticando con lo que hacen, pero vamos, se entretienen. Esa gente no se encuentra sola, nos sentamos solas, yo no. Vamos, en las grandes ciudades, esto se vende para las grandes ciudades. Nos están vendiendo esto las grandes compañías, que esto es un negocio, evidentemente, para que compres, para que te hable la pantalla. En vez de hablar con la vecina de abajo. Mire, tiene todo el derecho y gran parte de razón en el planteamiento. Y yo, si no tuviera algunas perspectivas y heurísticas que tengo por mi profesión, estaré diciendo lo mismo que está diciendo usted. Le voy a decir lo que ocurrió hace como 10 años. Hace 10 años estuve en una charla intentando hacer lo que llevo muchos años intentando hacer, que es convencer a la gente de la importancia de la telemedicina. Porque la cuestión es que evidentemente lo mejor es que tendría un médico. El problema es que cuando no hay, entre la nada y el médico, es mejor la telemedicina. Y ha tenido que llegar la COVID para que la gente tuviera miedo de salir de casa y tuviera riesgo de salir de casa, para que de pronto todo el mundo haya descubierto que la telemedicina era una opción que estaba ahí y que no habíamos sabido utilizar. Y si nos hubieran escuchado a los que lo decíamos y las residencias de ancianos hubiesen tenido sistemas de monitorización como una balanza conectada, un pulsosímetro, un termómetro, muchas personas no habrían muerto. Y lo que digo es que esto está aquí para usarlo con inteligencia. Y yo no digo que no sea mejor que una persona esté contigo hablando que esté una máquina. Lo que digo es que ante la alternativa de nada, mejor es esto. Porque cuando tengamos uno de cada 4 personas en el país solas, jubilados, si no tenemos medios de coger y decir a la gente, deja de ir a trabajar porque tienes que ir a acompañar a la persona mayor, o a los niños, deja de ir al colegio porque tienes que ir a la persona mayor, ¿qué hacemos? Por tanto, lo que digo es que seamos capaces, como ha hecho la humanidad siempre, utilizar la extensión que representan las tecnologías, nuestras capacidades, en nuestro beneficio. Y lo que digo es que aquí tenemos unas nuevas herramientas, sepamos usarlas con inteligencia. Sí, es que es una tecnología revolucionaria que va a hacer que, por ejemplo, si estás en casa, te caes y estás solo, pues que automáticamente hagan una llamada, no tengas tú ni que darle, por ejemplo, al botón, sí, ¿no? Mire, aparte de...
Sí. Pero que eso, que no es Pero como el excluyente, ejemplo que ¿no? hemos visto en la pantalla hablando de la ropa que me tengo que poner y si estoy solo, a mí eso... Bueno, era un ejemplo. Bueno, sí, pero es un habrá muchas ejemplo. personas que hablar de lo banal, en lugar de Exacto. estar solo, sin Eso hablar, es. le ayudará. Pero sí quiero decir una cosa. Nosotros hemos desarrollado un sistema de telemonitorización domiciliaria donde puedes medir los parámetros que necesitas para, sobre eso, dar alertas y que te diga simplemente una persona que tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, con que le cambie el peso, te puede estar indicando que está reteniendo líquido y que puede haber un fallo cardíaco inminente. Y entre irte al hospital a emergencia o que vayan a ti y te digan se está descompensando tal, ¿no? Pero ese cacharro que ya vamos a poner, lo que hemos hecho es darle una utilidad adicional, para en vez de que esté el cacharro solo para eso, que además puedas hablar con él. Muchísimas gracias. Gracias.